3 nos quedamos en la parte de las bienaventuranzas. Hay en este libro 7 bienaventuranzas, habíamos dicho, ¿sí? Y luego dice, porque el tiempo está cerca. Y dice el hermano Iván Barchuk en el libro de explicación del libro de Apocalipsis, los hechos están relacionados con la segunda venida de Cristo y sucederán en breve, lo cual tan solo en el libro de Revelación se da hasta 7 veces con las siguientes palabras. Fíjense ustedes lo que dice, porque el tiempo está cerca, Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 3:11 dice el Señor, he aquí yo vengo pronto. Apocalipsis 22:6 dice, Él mostró a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En Apocalipsis 22:7, he aquí vengo pronto. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10 dice, porque el tiempo está cerca. He aquí yo vengo pronto, dice versículo 12. Y en el versículo 20 dice, ciertamente vengo en breve. El regreso del Señor es inminente. ¿Qué significa eso? No sé cuándo va a ser. No puede ser que pasen todavía 5 o 10 años, no lo sabemos, o más. Lo que estamos queriendo decir simplemente es lo siguiente, que el Señor puede venir en cualquier momento por su amada iglesia. No hay ninguna señal que deba cumplirse. Esto debe servirnos de aliento. Dice el hermano Barchuk, este testimonio del mismo Cristo de que el tiempo está cerca y su venida en breve llena los corazones de los creyentes de gran gozo, sobre todo en la seguridad de que durante el tiempo de espera Él no nos abandona, sino que nos envía a sus ángeles para que nos protejan y nos asistan. Qué interesante, ¿verdad? Saber que el tiempo de la venida del Señor está cerca nos debe llenar de gozo, de aliento, de seguridad. No debemos temer. Nosotros como hijos de Dios estamos preparados, hermanos. Lo que sí tenemos que procurar y tener en cuenta es que tenemos que tratar de presentarnos ante Dios aprobados, no para ser salvos, sino para poder recibir galardones, recompensas. Muy bien. Vamos a pasar al versículo 4 y 5. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que era, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Fíjense ustedes que el libro de Apocalipsis va dirigida a 7 iglesias. Escuchamos, por ejemplo, en el audio de Momento Decisivo, que decía que el apóstol Pablo escribió 7 cartas para 7 iglesias. Para la iglesia de Roma, de Corinto, de Galacia, de Éfeso, de Filipos, de Tesalónica y también el libro de Tesalónica, no sé cuál, pero 7 cartas eran, creo que salté uno. Lo que sí que Juan hizo algo más sencillo, escribió un libro y envió ese libro a las 7 iglesias. ¿A quién va dirigida como destinatario del Apocalipsis? A las 7 iglesias que están en Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Eran solamente esas las iglesias que estaban en Asia? ¿En Asia Menor? No, al menos conocemos 3 más. Había iglesias en Hierápolis, en Troas y en Colosas, pero solamente a estas 7 va dirigida este libro de Apocalipsis. Va dirigida a estas 7 porque tienen características representativas de todas las iglesias de todos los tiempos. Fíjense ustedes que en el mapa vamos a ver que sigue esta misma distribución como muestra este gráfico, ¿verdad? Éfeso, luego Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea estaban en una especie de círculo. Fíjense ustedes en este mapa, ¿sí? Acá está el mar Egeo, más o menos acá donde está mi cursor estaba la isla de Patmos, donde estaba Juan exiliado. Fíjense ustedes, estaba Éfeso, luego Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Después quedaba relativamente cerca para volver a Éfeso, ¿verdad? Y vemos ahí lo que le estaba diciendo, había por lo menos 3 iglesias más, en Troas, Hierápolis y Colosas, pero fíjense ustedes, todas las demás ciudades están cerca
de ríos, ¿sí? Estaban en puertos. Ahora era mucho más fácil llegar, por ejemplo, a Pérgamo que en Colosas, donde no había puerto, donde no era camino portuario. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por lo tanto, era más fácil que le llegaran las correspondencias o qué sé yo, las encomiendas a estas iglesias que menciona acá que a la iglesia de Colosas o de Troas o de Hierápolis. Además, como dijimos, tienen características representativas de todas las iglesias de todos los tiempos. Y el saludo, gracia y paz a vosotros, un saludo muy común, muy particular, muy afectuoso en aquel momento. Todas las epístolas de Pablo comienzan de la misma forma. Romanos, Corintios, Galacia, etcétera, etcétera. Y vemos el saludo de la Santísima Trinidad. El que es y que era y que ha de venir nos habla del Padre. Y de los 7 espíritus de Dios nos habla del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos eso? Fíjense ustedes que en Isaías capítulo 11, versículo 2 dice, y reposará sobre él, sobre Cristo, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7 manifestaciones del Espíritu Santo de Dios nos habla el Espíritu Santo. Y por último, y de Jesucristo, el testigo fiel, ¿sí? Testigo fiel porque él dio su testimonio hasta la muerte. No hay otro testigo más fiel que él. Es el primogénito de los muertos y esto no indica que él no indica que él fue el primero en resucitar, sino que el que resucitó para ya no volver a morir más. Fíjense ustedes que ya en el Antiguo Testamento hubo resurrección. Primer libro de Reyes 17 al 23 nos habla de la resurrección del hijo de la viuda. Elías le resucitó. En el segundo libro de Reyes 13, 20, 21 había una banda armada que estaba sepultando a uno de sus muertos y lo tiran porque estaban apurados ya solamente en el sepulcro de Eliseo. Ese hombre dice al instante que su cuerpo tocó los huesos de Eliseo, se levantó de por sí. Ya hubo resurrección en el Antiguo Testamento. El Señor Jesús mismo resucitó a varios, a por ejemplo la hija de Jairo o a Lázaro mismo, pero todos estos volvieron a morir. Jesús fue el primero en resucitar por su propio poder, como dice Juan 10, 17 y 18. Dice que él tiene poder de parte del Padre para tomar su cuerpo cuando él quería. Él nadie le quita su vida, sino que él lo da por amor a nosotros, dice. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice Juan 10, 17 y 18. Él se resucitó a sí mismo, por decirlo así. El resto tenían que invocar el nombre de Dios para poder resucitar. Sin embargo, él por su mismo poder resucitó de entre los muertos para nunca más morir. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El libro de Apocalipsis está dedicado al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fíjense ustedes, es el Señor Jesús quien nos ama tanto. Juan 3:16 se nos dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 5:8 se nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sabemos que lo único en esta vida que puede limpiarnos del pecado es su sangre. Fíjense ustedes lo que dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo único que nos puede limpiar en esta vida del pecado es la sangre de Cristo. Jeremías 2:22 nos dice que si la sangre de Cristo no nos puede limpiar, entonces, o sea que no creemos en Cristo para que la sangre nos pueda limpiar, no hay nada en este mundo que te pueda limpiar el pecado. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza,
la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. O sea, lo único que nos puede lavar del pecado es la sangre de Cristo. Fíjense ustedes que salté una frase, disculpen. Dice ahí, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Antes de esa frase dice, el soberano de los reyes de la tierra. Primero dice el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aunque todo en este mundo indica que Satanás es el que está gobernando, sabemos que por encima de todo está el Señor. Dice ahí en Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Eclesiastés 5:8 nos dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ello. Habla del Señor, está por encima de todos. En Apocalipsis 19:16 se nos dice con respecto a la venida segunda de Cristo, y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único soberano, ¿sí? Apocalipsis 1:6 nos dice, y nos hizo reyes y sacerdotes a Dios, para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes. El doctor Warren Wiersbe, comentando esta parte, dice lo siguiente, como máximo galardón, Cristo nos ha hecho sacerdotes de su reino. Y este es el principal énfasis de Apocalipsis. Hoy Jesucristo es el sacerdote rey como Melquisedec, como dice ahí en Hebreos 7. Y nosotros estamos sentados con él en su trono, Efesios 2:1-10. En su amor, Dios llamó a Israel a que fuera un reino de sacerdotes, como está en Éxodo 19. Pero los judíos le fallaron a Dios y por eso les fue quitado el reino. Hoy el pueblo de Dios, la iglesia, son sus reyes y sacerdotes, ejerciendo autoridad espiritual y sirviendo a Dios en este mundo. Él nos elevó a una estatura muy alta, la de reyes y sacerdotes. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando yo leo este versículo, me hace acordar a Romanos 11:36, porque Él es el único digno de adoración. Romanos 11:36 dice el apóstol Pablo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, el único que merece nuestra adoración es el Señor. Ninguno otro merece tanto como merece Él. Es el único que merece porque incluso dio su vida por nosotros. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. He aquí que viene como las nubes, dice. Como dijera ya el finado pastor José Olobati, el libro de Apocalipsis comienza y termina con la venida de Cristo. Acá en Apocalipsis 1:7 debemos ser categóricos, contundentes. Nos habla de su regreso visible, cuando Él pisa sobre el monte de los olivos, después de 7 años de haber arrebatado a su amada iglesia. Acá Él ya viene con su amada iglesia. Y luego en Apocalipsis 22:20 nos dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Comienza y termina el Apocalipsis con la segunda venida de Cristo. ¿Y qué dice la iglesia ahí en los labios de Juan? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esa debe ser la expresión, la frase que nosotros pronunciemos cuando hablamos de la segunda venida de Cristo. Tenemos que desear que el Señor Jesús ya venga. Fíjense ustedes lo que significa esta expresión. He aquí que viene con las nubes. Antes de eso, debo aclarar que no tenemos que confundir la segunda venida de Cristo, donde todo ojo le verá, con el rapto, cuando la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:2 que vendrá como ladrón en la noche. Es muy diferente. Si no diferenciamos eso, vamos a tener serios problemas en la interpretación.
Fíjense, usted, vamos a ver un mapa profético. Acá vamos a poner una línea de tiempo. Vamos a poner la muerte de Cristo como referencia. Luego de la muerte de Cristo, hoy día estamos ya casi 2000 años del periodo denominado la Iglesia de Jesucristo, ¿sí? El evento profético más cercano es el arrebatamiento o rapto de la iglesia, ¿sí? Mientras nosotros estamos en el cielo, después del arrebatamiento, acá en la tierra se va a producir lo que nosotros conocemos como los 7 años de la tribulación. En Jeremías 37 nos dice, cuán grande es aquel día, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librada. Cuando la iglesia sea arrebatada, el Señor retoma su relación como en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Israel es el que más va a sufrir durante la gran tribulación. La gran tribulación va a terminar con la segunda venida de Cristo, pero antes de la segunda venida de Cristo en el cielo ocurre el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero y luego la segunda venida de Cristo en gloria con su amada iglesia. Luego se da inicio a un periodo que se llama milenio, el reino milenial de Jesucristo, 1000 años de gobierno del Señor desde Jerusalén. Y luego, al final del reino milenial, hay destrucción de esta tierra por fuego, como dice en 2 Pedro, y luego en el cielo ocurre lo que es el juicio final, el juicio ante el gran trono blanco, y luego ya viene la eternidad. Este mapa les va a ayudar a tener claro todo lo que va a acontecer. Y si ustedes quieren ver cómo está distribuido eso en el Apocalipsis, les voy a mostrar en el siguiente gráfico, ¿sí? Ahí está. Capítulos 1 al 3 nos habla de la primera parte del periodo de la iglesia. Al iniciar el capítulo 4 se nos dice, o sea, se le dice a Juan que suba al cielo. Probablemente él aquí representa a la iglesia, el cual ve las puertas abiertas en el cielo y es arrebatada, ¿sí? Los capítulos 4 al 19 acontecen aquí en la tierra la tribulación, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, etcétera. La mitad segunda o la segunda mitad de esos 7 años, los últimos 3 años y medio, se desata lo que es la gran tribulación, el 666 y la peor parte de lo que es el gobierno del anticristo, donde va a perseguir a todo aquel que no le acepte como Dios, como Mesías, ¿sí? Este periodo de la gran tribulación termina con la segunda venida que nos relata Apocalipsis capítulo 19. Luego ya el reino milenial en el capítulo 20, el juicio del gran trono blanco también 20, 11 al 15, y en el capítulo 21 y 22 ya nos habla de la nueva Jerusalén. Fíjate usted esta diferencia bien grande, ¿sí? Entre el rapto y la segunda venida. El rapto es un acontecimiento sin señales. Para la segunda venida debe cumplirse las señales de proximidad, los de Mateo 24. En el rapto, el Señor no llega a la tierra, se queda en el aire. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18 y 1 Corintios 15, 51 y 52. En la segunda venida se nos dice que sus pies tocan sobre el monte de los olivos, exactamente del lugar donde Él ascendió. El rapto es un misterio nunca antes revelado. 1 Corintios 15, 51 empieza así. He aquí os digo un misterio. No hay en el Antiguo Testamento ninguna profecía acerca del rapto. Solamente Pablo en sus escritos habla del rapto. Sin embargo, la segunda venida ya profetizaron profetas del Antiguo Testamento. Zacarías 14:4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Imagínense ustedes, 500 años antes de Cristo, Zacarías ya estaba profetizando acerca de la segunda venida de Cristo. Por lo menos 2500 años de adelanto tiene Zacarías. El rapto no es vista por el mundo, sin embargo, en la segunda venida todo ojo le verá. El rapto es un acontecimiento repentino, en cualquier momento. La segunda venida vendrá cuando, o tendrá lugar cuando se cumplan las profecías que la preceden, ¿sí? En el rapto, Cristo aparece como el esposo. En la segunda venida aparece como el Mesías. En el rapto, los santos son quitados. En la segunda venida, los santos son juntados y dejados. Y el rapto es sin juicio y en la segunda venida hay juicio y destrucción. Estos son materiales del hermano Daniel Ovel que él dio en la conferencia sobre profecías bíblicas en la Iglesia Evangélica de Luque, Sinaí, el 15 de julio del 2000.
12, hace 8 años prácticamente. Luego dice, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Fíjense ustedes, si hablamos literalmente, solamente fue un soldado romano el que le traspasó, como dice ahí en Juan capítulo 19, versículos 34 y versículo 37. Ahí, por ejemplo, dice, los que le traspasaron, dice ahí en Apocalipsis. Sin embargo, en Juan solamente fue el soldado el que le traspasó. Pero probablemente al decir los que le traspasaron no se refiere al soldado literal, sino se refiere a todo Israel. Fíjense ustedes lo que dice Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Probablemente cuando dice eso, nos habla de Israel. Y luego dice, y todos los linajes de la tierra. No solamente Israel va a llorar, sino también todos los linajes de la tierra van a hacer lamentación cuando venga el Señor Jesucristo. ¿Sí? Apocalipsis 1:8 nos dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dice el doctor William McDonald, hay un cambio de orador aquí. El Señor se presenta como el alfa y la omega, que son la primera y la última letra del abecedario griego. Para nosotros sería la A y la Z. Principio y fin. Él cubre el tiempo y la eternidad y agota el vocabulario de la excelencia. Él es la fuente y la meta de la creación, y Él es quien comenzó y pondrá fin al programa divino en el mundo. Él es y era y ha de venir, eterno en su ser y todopoderoso en poder. Ese es nuestro Señor, mis queridos hermanos. Estamos esperando a Él ese día glorioso, primeramente en que venga a arrebatarnos, venga a quitar a su amada iglesia para luego derramar su ira sobre la tierra que se merece por cuánta sangre de santos han derramado, cuánta gente ha dado su vida por Jesucristo. ¿Cuántos Juan Hus, cuántos eh, Policarpos hubo en la historia que dieron su vida simplemente por predicar la palabra? Ahora, vamos a suponer que hoy día cambie totalmente la situación en nuestro país. Vamos a suponer que se empieza a perseguir a los cristianos. Pónganse a pensar un día domingo cuando la actividad vuelva normal, estamos en el culto, en la iglesia, y que vengan policías y que nos digan, bueno, todos los que sean fieles al Señor van a ser, van a ser asesinados, van a recibir balazos. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿O qué vamos a hacer, hermano? Vamos a ceder, vamos a decir, no, nosotros no somos cristianos, solamente estamos viniendo acá a tener relaciones públicas, o vamos a decirle, Señor, somos siervos de Jesucristo y si eso nos va a costar la vida, estoy o estamos preparados. Piénsenlo bien, hermanos. Va a ser muy difícil ese tipo de circunstancia, pero en cualquier momento puede pasar. Incluso en muchas partes del mundo está pasando. Mucha gente se reúne en las regiones subterráneas porque el gobierno de turno, la monarquía o, perdón, la dictadura, el comunismo está persiguiendo a los cristianos. Hoy te puede tocar a vos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a servir al Señor hasta la muerte? ¿O será que vas a claudicar cuando te digan así? En cualquier momento el Señor nos puede tomar ese tipo de sacrificio y tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida. Muy bien, hermanos, con eso terminamos. Muchas gracias por la atención. Gracias a cada uno. Eh, no sé si hay alguna pregunta. Pueden activar sus micrófonos. Hola.
No sé si tienen alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, crítica, amonestación, comentario, etcétera, etcétera. Pueden hacerlo ahora. Ingoroviable, risa. Purete. Sí, ¿qué pasó? Purete, está bien. Qué bueno. ¿Qué dicen los demás? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Purete, Manolo. Jorge tiene una crítica, dice. Gracias, Adela, gracias, Rebe. Jorge, Una crítica destructiva, no mentira. no, la Jorge, no. ¿Qué te dice mal, Jorge? Será. No, por lo menos la parte que tocaste hoy se entendió bastante bien. Fue bastante. Y lo que expliqué lo otro no se entendió, pero No, Jorge. hasta ahora queda muy claro. No, empezando a desglosar versículo por versículo. Hoy Sí, por lo hoy menos. empezamos, por eso es que es muy lento, porque prácticamente nos vamos frase por frase, ¿verdad? Para poder ver cada uno los significados, porque si no vamos a saltear. Yo dije al principio que iba a ser un capítulo por vez, pero creo que va a ser muy difícil, por lo menos si vamos a hacerlo así, frase por frase, va a ser casi imposible. Y creo que como no nos cuesta, no estamos gastando nada por movilizarnos y para hacer muchas reuniones, creo que vamos a tener que hacer más veces de lo que había planeado al principio. Les pido disculpas para esa gente que quería un estudio un poquito más acelerado. Pero vamos a ir viendo versículo por versículo. Y así también vamos a aprovechar nuestros audios y todos los recursos que tenemos, porque hay muchísimos recursos que tenemos que aprovechar. En eso, por ejemplo, estaba bastante bien acompañado lo que es la clase con las informaciones que pasas, ¿verdad? Hay Qué mucha bueno, Jorge, me información. alegro. No sé si tienen alguna pregunta, igual si no es del tema, si es del tema mejor, pero si no es, igual pueden hacer. Yo tengo una pregunta. Si Dani Sí. realmente va a desarrollar allá desde el domingo, Daniel, así ya voy a Él estar ya está preparadísimo. comprometido públicamente. Le pasé el favor él me pasó a mí el tribunal y ahora yo le paso a Daniel. Bueno, Hola, no se escucha. Está trancado el video. de la policía. En el día del Jorge, no juicio te va a veo. rendir cuenta, dice. Dale, no hay Exacto, señal. cierto, Chao. hermano. No, pero hablando en serio, realmente, Dani, sería muy bueno, por lo menos yo te pido como un favor, ¿verdad? Para todos los hermanos, si desarrollamos Apocalipsis y Daniel, yo creo que va a ser pero espectacular. Ahí mira, Adela, Vamos a hacer Dalmi, votación rápido. ¿Quién vota porque vamos a hacer Dani votación. desarrolla el libro de Daniel? Ya, Yo voto unánimamente, ¿viste? doble voto. Doble. No va a ser necesario. Ya se decidió Ya ya, hablé con Dani. el señor, viene el jueves. Porque Dani dijo que él no estaba haciendo más envíos porque no sabía más que el libro desarrollar. Ahora ya le dimos Y ya una ahora ya idea. sabe, ¿verdad? Sí. Por Zoom va a ser. Puede ser por Zoom también. Manolo, La niña me estaba Sí. pidiendo la vez pasada. le propusimos hablar de números, pero no hipotáis, no quiere hablar de números. Y esto hubo el tema del número hoy en día en la pandemia. Número le pero puede en tocar a serio, César. realmente sería buenísimo. A la César gente que Viña quiera, Canunduma. a la gente que quiera hablar de números, ahí yo le puedo enviar un material buenísimo ahí sobre números para que puedan estar leyendo. Espectacular. O puede Bueno, hacer un esa video de pasarle números en otro día, modelo también. en el privado, pasarle a No, Jorge. vamos a decirle a otra persona ya, porque a mí con el Apocalipsis me cuesta muchísimo ya. Ahora le voy a pasar material de apoyo, lo que es el PDF. No sé si el PowerPoint también quieren, les puedo pasar sin problema. Si Dani. entra, Y recordar nada más que El lunes, todas estas sesiones están siendo grabadas, entonces Manuelo también tiene todos los links de YouTube para los que se perdieron alguna sesión. Manuelo les puede pasar también. Sin problema, ¿sí? lo Suscríbanse que a me su canal de comprometo, YouTube. empezar a estudiar Filemón. Mira, te Tito, comprometimos ya, Daniel. Uno se empieza este domingo, Dani. A las 7. No, No, nada, Dani será. ¿En serio, pero? no, que pucha, necesitaba tiempo para preparar todo eso. Y a poco te sobran en tiempo y recursos. Ya Nico sabe de memoria ya todo su libro. Sí, ¿Cierto? así mismo. Te voy a pasar el libro de Daniel de Ironside y de Macintosh. Macintosh no tengo. Los otros sí tengo. No, Pero realmente, necesito hablando en tiempo. serio, si podés, sería buenísimo, realmente. Fuera de broma.
Y sí, pero como te digo, necesitaba tiempo. No digo que O el si no, domingo me van a empezar ya. o si no, este domingo en 8 o en 15, ¿verdad? Este domingo en 8 podemos darle a David que diga, hable sobre los números. Me encanta. Yo siempre Todavía estoy ando ahí los con su aurora sábados. boreal. Yo siempre estoy los sábados. Mentira, no estuviste el sábado pasado. Sí, estuvo Cierto. en Zoom. Y ya, pu. Ya, el anterior no estuviste, el sábado pasado fue compartido, Bueno, pero estuve también. pero no estuviste jamás un domingo. ¿Y por qué estoy los sábados? Eso será Ureís, Nevico. Cierto. Ah, Cierto. Pepe. Y bueno, entonces ¿Qué tal, quedamos que David? quedamos que Dani entonces se va a desarrollar el libro de Daniel de este domingo en 15. Le vamos a dar 2 semanas para que se prepare. Dale, pues. Y es que no viene Esteban. Y si me pasa su bosquejo, yo hasta me ofrezco a hacer ese PowerPoint, así que no tiene excusa. Espectacular, entonces ya está ya ahí. Basta. Gracias, Dani. Gracias, David, por el apoyo a los hermanos. Bueno, y como le dije ahora, Manuela tiene los links de los otros estudios, así que pasen por su canal, suscríbanse y denle la campanita. Socorro, David. Y tengo que auspiciar, o sea, tengo que promover con la página de mi hermano. ¿Cómo encontramos esa página? Manuel, ¿cómo estás en YouTube? Buscando nomás, Decinos corriendo. tus redes sociales, Manuel. Él está en Facebook, en Twitter, está también en Instagram y en YouTube. Y ahora próximamente TikTok, dice. Le voy a enviar ahora Snapchat. el link ahí del canal, ahora le voy a enviar ahí en el grupo, ahí van a ver, ¿sí? Dale. Y hay varios estudios interesantes ahí que voy a ir alzando incluso más, porque quiero que vean algunos estudios más de Apocalipsis que no hay en ningún otro lugar. Ya busqué y te voy a alzar nomás mi canal, ahora le voy a pasar el link para que puedan estar viendo algunas predicaciones. Así es, y Buenísimo. creo que sí. No sé si hay alguna pregunta más. Creo que ya El está tema todo, de la ¿verdad? segunda avenida y el rotamiento entienden todo. ¿Cómo es tu pregunta, Dani? El Sí, tema ya de vi. arrebatamiento y segunda avenida, ¿se puede distinguir? Josué puede preparar un estudio sobre eso, dice, si quieren. Él demasiado bien sabe la diferencia, dice. No, pero en serio, hay que saber distinguir en eso para poder estudiar bien la profecía. Pero yo creo que va a ser por parte también lo del estudio. O sea, de que se entiende, que se entiende. Pero Es muy importante lo que Dani está diciendo en el siguiente sentido. La mayoría de nuestros predicadores modernos, los grandes, eminentes, los que tienen las cámaras, lo que nosotros solemos mirar, los grandes apologistas, son amilenaristas. ¿Qué quiere decir eso? Niegan el reino milenial literal, niegan el arrebatamiento y tienen muchos argumentos bastante bien elaborados, que si uno no está preparado teológicamente, incluso te pueden hacer dudar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso es la preocupación de Dani, que es muy acertada, ¿verdad? Tenemos que estar firmes, tenemos que estar con todos los fundamentos del por qué creemos que ahí va a haber un rapto, que va a ser antes de la tribulación, que la iglesia no pasa la tribulación, que el Señor Jesús trae a su iglesia en la segunda venida, que pisa sobre el monte de los olivos. Tenemos que estar fundamentados versículo por versículo para poder entender bien la profecía, o si no vamos a cometer varios errores. Porque imagínense, con todo el respeto, con todo lo que se merecen, todo lo que es la trayectoria, sus ministerios, yo les respeto muchísimo. Incluso algunas cosas nos enseñan, pero impresionantemente. Pero en negar, por ejemplo, un reino milenial que tantas veces se menciona en el capítulo 20, versículos 2 al 6 o 7, se menciona 6 veces. La palabra 1000 años para mí es algo muy grave. ¿Por qué? Porque no siguen una hermenéutica literal. Ellos dicen que es simbólico y ahí está el problema, ¿sí? Entonces tenemos que saber defender lo que creemos.
como dice ahí en 1 Pedro 3:15. Así mismo, si no vamos a empezar a confundir cuando leemos Mateo, cuando dice el que persevera hasta el fin será salvo, o la parábola de las 10 vírgenes, y otro tipo de, vamos a decir, parábola o algún otro pasaje, ¿verdad?, que hable de la segunda venida y lo interpretemos nosotros como el arrebatamiento, ¿verdad? Así mismo. Por eso es importantísimo afianzarnos, ¿verdad?, en lo que es esta doctrina y hacer las preguntas, ¿verdad?, que si es que alguno tiene duda, hay que hacer. En las clases normalmente hay que disipar las dudas, ¿verdad? No, ninguno de nosotros tiene que salir de este estudio sin saber cómo defender, ¿verdad?, nuestra línea teológica y por qué creemos. Porque nosotros estudiando bien, siendo sensatos, nuestra postura teológica, vamos a decir, es una de las más coherentes según la interpretación bíblica. ¿Por qué no podemos decir que el amilenarismo es la verdad, por ejemplo? Encontramos nosotros muchas lagunas en ese sistema teológico que quedan sin cumplirse, por ejemplo. Les doy un caso nada más para que ustedes reflexionen sobre eso. En el Antiguo Testamento, cuando Dios llamó a Abraham en Génesis, capítulo 12 hasta el 18, ¿verdad? En varias partes el Señor se le aparece y le dice que a ti te daré toda esta tierra donde él pise, ¿verdad? Y le empieza a delinear, le dice desde el mar hasta el río Éufrates. Después le dice desde el norte hasta una parte de Egipto, ¿verdad? Entonces, nunca Israel como nación tuvo eso. Y si Dios prometió eso a Abraham, ¿en qué momento se va a cumplir? Si no es en el reino milenario de Cristo, por ejemplo. Y nosotros, como vemos siempre, ¿verdad?, como dijo Manolo en los primeros estudios, Dios nunca juzgó a Parece que Dani se quedó sin internet. Nos colgó Dani. Ajú. Y se Hola, quedó ahí. David, ¿vos me Ajú. escuchás? Sí, sí, yo escucho. Y ¿Qué creo pasó con que, Dani? creo que va a ser Ahí justos con los injustos. Yo voy a completar. Sí. volví, parece, ¿verdad o no? Sí, ahora volviste. Te volviste ahí, parece, Dani. Bueno, como para ir cerrando, lo que debemos saber bien es que el sistema hermenéutico que nosotros seguimos hace una diferencia grande entre Israel y la iglesia, y eso es lo que el amilenarismo no ve. Ellos dicen, por ejemplo, que las promesas que se le hizo a Israel las va a cumplir el Señor en la iglesia, y eso es una mentira. Perdónenme, pero voy a usar una palabra fuerte, es una herejía, porque lo que el Señor promete a Israel lo cumple con Israel. Lo que Dani estaba diciendo en otras palabras, ¿verdad? Solo que él estaba siendo más específico. Y hay muchos, por ejemplo, cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, en Lucas capítulo 2, el ángel dice que por Jesucristo, por el que estaba en el vientre de María iba a nacer, ¿verdad? Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, dice. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre y reinará sobre la casa de Jacob, dice, para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, con un sistema amilenarista donde no se cree que Cristo va a reinar literalmente en el milenio en Israel, donde se va a cumplir esa promesa que hizo el ángel a María. Así mismo. ¿Entiendes? Muy claro. Si no